Qué lamentable que la agenda semanal una vez más esté llena de aspectos negativos, que no tengamos la posibilidad de comenzar una semana analizando aspectos positivos de nuestra sociedad, sino que por el contrario, tengamos que empezar a acostumbrarnos cada semana a constatar hechos absolutamente reñidos con las prácticas habituales que tienen nuestros compatriotas, hombres, mujeres comunes, hombres y mujeres de trabajo. Hoy en Osorno 48.000 familias sin suministro de agua potable hasta hace 24 o 48 horas atrás. Pérdidas millonarias para comerciantes, almacenes de barrio, las pymes, etc. 1.000 litros de combustible derramados en el río Rahue. 8 días sin agua. En Chile, el 90% de las empresas sanitarias está en manos privadas. Proceso de privatización que comenzó en el año 1997 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que fue parte de la profundización del modelo neoliberal impulsado en primer lugar por la dictadura y continuado y profundizado por la concertación, que se reflejaba a través de la educación por voucher, la privatización de la salud, el aumento de la transferencia de recursos públicos a las clínicas privadas, el perfeccionamiento del sistema de AFP bajo el gobierno de Ricardo Lagos y posteriormente con la presidenta Bachelet, el pilar solidario que viene a ser el respirador artificial del actual modelo privado de pensiones, etc. Todo esto forma parte de la estrategia del despojo de derechos fundamentales para cristalizar un sistema absolutamente privado en todos los campos de la sociedad. Es muy grave que el Estado chileno, único caso en el mundo donde el Estado transfirió la responsabilidad del agua a privados, las fuentes y la gestión, hoy tenga a una ciudad importante como es la ciudad de Osorno sin este vital, yo diría, derecho. Pero no hay que perder de vista que esto está además lleno de una cantidad impresionante de conflictos. El ministro actual de Agricultura, don José Antonio Walker, tiene intereses en el agua toda vez que tiene participación directa en la propiedad. Lo ocurrido en Osorno con Esal es gravísimo y la expresión más elocuente de que los ciudadanos estamos absolutamente desprotegidos por parte del Estado. El demócrata cristiano Guillermo Pickering, ex subsecretario de Obras Públicas de la Concertación, hoy es el presidente de SAL y es la mejor expresión de que los vínculos oscuros y de negocios entre la casta política y el dinero están en casi todas las áreas de la sociedad. El agua, como hemos dicho, debe ser un derecho universal para todos los seres vivos del planeta y, por tanto, absolutamente lejano al mundo privado, que lamentablemente Chile es uno de los pocos países, quizá el único país del mundo donde este bien, este derecho fundamental no está en manos del Estado. Bueno, lo último que no deja de sorprendernos esta semana es la votación en la Comisión del Trabajo y Seguridad Social, donde el gobierno logró un pequeño triunfo o un triunfo más en su estrategia de consolidar el sistema privado de pensiones. Y en este caso particular no solamente ya contó con el voto del demócrata cristiano Gabriel Silver, sino que además se le sumó el voto del militante del Partido Socialista, don Gastón Saavedra, y la abstención de Ducabel Jiménez, que francamente vienen a develar, a demostrar que ya no hay pudor. No hay pudor en esta gente que permanentemente promete, llega al poder prometiendo a los ciudadanos, a las ciudadanas honestas que confían, avanzar en las reformas que hagan posible el acceder a derechos como el derecho tan importante a la seguridad social y sin embargo, una vez llegado al poder, transgreden y traicionan. Ese es el hecho insólito. Bueno, de esto también estaremos conversando más tarde, un poquito más tarde con Marcos Kremerman, Carolina. Bueno, buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Luis. ¿Cómo estás tú? Muy bien también, A pesar del a pesar de contexto. todo el contexto, sí, pero bien, hay Sí, esperanza. yo creo que hay que mantener la esperanza y convencernos de que es posible un mundo mejor, pero no por ello nos vamos a darle vuelta a esta situación que nos aqueja. Yo creo que como habitantes de este territorio no podemos sino solidarizar estrechamente, cariñosamente con las y los habitantes de Osorno. Todos los osorninos y osorninas les enviamos un abrazo, un beso, porque sabemos Así lo que es. están pasando. Vivir sin un elemento vital como el agua es una condición de verdad infrahumana que afecta la cotidianeidad, que afecta la vida, que afecta muchas, como tú bien decías,
pequeñas empresas, estrategias de sobrevivencia, negocios Almacenes de además. barrio, claro. Por supuesto, ¿quién retribuye, quién compensa esa Claro. pérdida para esas cientos de familias? Más de 180.000 habitantes en la comuna de Osorno. Y claro, es evidente que esta situación es un riesgo para todo el territorio, en tanto en cuanto la agua potable, el servicio de saneamiento básico de nuestro país está absolutamente privatizado y por lo tanto, además, carente el Estado de mecanismos de control. Es de una descoordinación, de una torpeza que no tiene parangón. Nosotros veíamos cómo el municipio trataba de surtir, de hecho los establecimientos de salud pública están siendo surtidos de agua con camiones aljibe, cuestión que es absolutamente carente de mínima norma de sanidad. Absolutamente. Y la municipalidad improvisando porque ni siquiera ha sido incorporada a la mesa técnica que tiene el gobernador con ciertas autoridades del gobierno regional y nacional, dejando fuera al gobierno local, que es la principal institución que conoce las características de realidad concreta en la que se desenvuelve la comuna de Osorno. Entonces, de verdad que uno dice, pareciera que quisieran hacer las cosas aún peor, sin contar con el chiste que fue hacer el presidente de la República, perdónenme que lo diga en esos términos, pero lo que fue hacer el presidente Piñera a Osorno, a decir que al otro día se restablecía el suministro, hacer una puesta en escena con una cuestión tan dramática, y que fíjate que resultó otra falsedad más de todas sus mentiras. O sea, es verdaderamente vergonzoso y dramático lo que estamos viviendo en Chile. Así es. Bueno, no hay prácticamente, como decía, pudor en una parte importante de los sectores vinculados a la administración del Estado, en prácticamente todas las instituciones que han convertido el manejo de las instituciones del Estado en prácticamente una caricatura, transgrediendo, violando derechos fundamentales, riéndose de la gente, porque lo que bien dices tú, la gira y la presencia del presidente Piñera fue prácticamente un montaje publicitario para tratar de mejorar su imagen, pero sin embargo en términos prácticos estamos hablando de una ciudad de ciento y tantos mil habitantes, casi 200.000 habitantes, no estamos hablando de un pequeño poblado. Esto ocurre en Petorca hace mucho tiempo, ocurre en la quinta región, está ocurriendo ahora en la sexta región, en la zona de Las Cabras, cerca de Peumo. La indiscriminada producción de paltos está generando grandes consecuencias, es decir, aquí el Estado tiene absolutamente desprotegido a los ciudadanos y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos aquellos que estamos luchando en distintos frentes sociales con el objeto de apuntar a reforzar la unidad y poder hacer frente a esta ofensiva que viene del Estado, digo yo, no solamente el gobierno es parte fundamental, pero en todas las instituciones del Estado nos encontramos con estas agresiones. Así es, y también hay que rescatar que frente a esta situación hoy día un grupo de organizaciones de unidad social en que están confluyendo no solo sindicatos como la ANEF, la FEMPRUS, la FEDEPRUS, la Confederación Bancaria, también la Organización de Colegios Profesionales, sino que también organizaciones territoriales como UCAMAU, FENAPO, feministas como la Coordinadora 8M, la CONFECH, la ACES, es decir, un montón de organizaciones que estamos confluyendo, concurrimos a hacer una declaración pública en solidaridad con el pueblo osornino, porque creemos que esto no nos puede dejar impávido y que efectivamente tenemos que ser capaces de levantarnos con organización y movilización para exigir los derechos humanos más fundamentales que hoy día nos son negados en este país. Nadie puede permanecer indiferente frente al drama que viven nuestros compañeros, compañeras de Osorno. Además que más rato vamos a tener una nota también, entiendo, con un amigo de Osorno, de la coordinadora. Así Alex. es, vamos a contactarnos para conocer qué está pasando en el propio territorio de Osorno con este drama que significa ya cumplir 9 días sin suministro de agua potable. Muy bien, en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, que cobija este programa de debate social que desde el mundo de las organizaciones sindicales estamos levantando para romper el bloqueo de los grandes medios y tener espacios donde poder tratar temas de interés. Es que tenemos el súper honor, la súper grata dicha y felicidad de contar con un tremendo compañero, un tremendo amigo. Tenemos aquí en el estudio ni más ni menos que al querido Marcos Krememann, quien es economista, que es investigador de la Fundación Sol, una
institución que desde las ciencias surte de recursos, de análisis, de herramientas al mundo social, a los sindicatos, a las organizaciones que estamos bregando por construir una sociedad mejor. Así que queremos hablar con Marco de este tema que es tan contingente y que nos complejiza, que tiene que ver con la lamentada proyecto de, entre comillas, llamada reforma al sistema de pensiones que hoy día está en trámite. Y bueno, qué mejor que tenerte a ti. Así que muy bienvenido, Marco, a este programa. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes, como siempre. Muy bienvenido, Marco. Bueno, entremos en materia. Bueno, antes de ayer ya teníamos la noticia de que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social valida la propuesta de reforma que no reforma del presidente Piñera. Y el gobierno cada día va ganando espacios, porque si bien es cierto en una primera etapa cuando estaba presidiendo Raúl Soto, la comisión no logró la aprobación de la comisión, tuvieron que hacer un sinnúmero de artimañas para lograr la mayoría. Pero fuimos sorprendidos que no solamente ya el demócrata Gabriel Silver, sino que además el socialista Gastón Saavedra y la abstención de Tucapel Jiménez, que es francamente insólita, el gobierno logró mucho más de lo que quería, con solamente el voto categórico de rechazo de aquellas que tuvieron el coraje 4 mujeres. Y creo que hay que revelar esto a un nivel de importancia, Carolina, sí, porque creo que hay que decirlo. Yo creo que sí. Sí, Carol Cariola, Gael Yomas, Mike Orsini y nuestra querida amiga también Alejandra Sepúlveda, que se han mantenido firmes no por una postura tosuda, sino porque han leído en profundidad la propuesta del gobierno, han escuchado a distintos actores exponer sobre la materia y se dan cuenta que esta reforma no va a mejorar las pensiones. Entonces queremos entrar en materia inmediatamente, Marco. ¿Qué te parece a ti esta primera señal que da el poder del Estado, el poder legislativo en esta materia? Gravísimo, es grave. Esto es un show, ¿no? Finalmente es como que estuviéramos discutiendo de qué color pintamos la casa, pero en la casa no hay muebles, no hay cocina, no hay alimentos, no hay ropa, y ese es el sistema que tiene Chile. Estamos discutiendo el color de la casa, o sea, quién administra una cotización adicional, pero es un sistema que está fracasado. Entonces es inexplicable, aunque se podría entender por la forma en que han actuado estos partidos a los cuales representan los parlamentarios que ustedes mencionaban, que estén tratando de entrar en la foto, porque parece que ellos escucharon la entrevista de Tironi, ¿no?, que salió hace algunas semanas atrás, donde Tironi decía, aquellos parlamentarios y parlamentarias que no estén en la foto de la reforma previsional van a ser sancionados por los sectores medios de la población. Al contrario, pensamos nosotros. Nosotros los vamos a sancionar a todos ellos que aparezcan en la foto. Exactamente. Entonces les recomendaba incluso a las personas del Frente Amplio que de alguna manera se sumaran a la foto. Que Tironi sigue pensando en los años 90. Absolutamente. Han pasado 28 años y el pueblo desgraciadamente ha dejado mucho que hacer. Y ahora estamos comprometidos en que no vamos a dejar hacer más. Absolutamente. Pero en el fondo uno podría incluso coincidir con algunos análisis sociológicos de los 90 y 2000 de Tironi, que académicamente es respetado, ¿no? Pero él le hace un análisis teórico, no analiza la reforma. Es como que la reforma fuera a mejorar las pensiones, pero no analiza los puntos de la reforma. Y cuando hablamos de esta reforma y nos concentramos en el 4% cotización adicional, hay que explicar claramente, como ustedes lo han hecho y como lo hemos hecho en otras instancias, en otros programas, que hoy día aumentar la cotización en un sistema de cuentas individuales no sirve de nada, ¿no? Y hay que ser categóricos, porque ni siquiera uno podría decir, podría no servir, no sirve de nada. Porque incluso llevar la cotización de un 10% a cuentas individuales a un 18%, que es 4 puntos más que lo que está proponiendo el gobierno, solo si es que somos optimistas y mantenemos la tasa de rentabilidad de la última década, no que siga bajando, sino la mantenemos, nos permitiría solo mantener el nivel de pensiones que hoy día observamos que son miserables y vienen en caída libre. Entonces, como no se sincera el debate y se sigue insistiendo de que la culpa es de las personas que cotizan poco, que ganan poco, que tienen muchas lagunas, y no sinceramos de que el gran problema es que el paradigma del sistema, que no es un sistema de pensiones, que se basa en cuentas individuales, ya fracasó, y seguir estando encima un auto que no va a partir nunca, no tiene sentido. Bueno, es bien complejo, porque nosotros habíamos
entendido que por lo menos el Partido Socialista, el PPD, es decir, toda la, entre comillas, nueva mayoría, o no sé ya cómo llamarla, había tomado la decisión de rechazar el proyecto porque entendían que lo lógico era rescatar este pequeño avance, si se puede decir de esa manera, que tiene que ver con mejorar las pensiones del pilar básico solidario, cuestión que ya se hizo en el gobierno de Bachelet sin necesidad de reforma, sino que modificando ley de presupuestos, buscando otro mecanismo, y quedarnos con esa parte porque todo lo demás sabemos que es pintar una casa que se está cayendo a pedazos y que no va a resolver en definitiva el problema. Sin embargo, empiezan las conversaciones, las presiones de gobierno, y ya no es solamente la democracia cristiana la que se da vuelta a la chaqueta, como se dice en buen chileno, sino que logran de una manera u otra convencer también al diputado Gastón Saavedra que ¿qué está negociando? ¿Qué es lo que podría él buscar en su...? Porque él plantea que no se ha dado vuelta a la chaqueta, que él efectivamente está velando por tratar de rescatar lo posible bueno en este contexto y que entonces estaría negociando que una parte fuera a solidaridad. ¿Y cómo puede él justificar o plantearse esta medida? Es que aquí ya hay evidencia concreta sobre las negociaciones que se han hecho en las semanas anteriores. La DC supuestamente negoció para que este 4% adicional lo administrara una institución o un ente público bajo una lógica de solidaridad. Y el gobierno le dio un portazo a la DC. Categórico. Si es que alguna vez fue una negociación real. Nunca Claro. hizo negociación al gobierno. Exacto. Creo que ha sido claro el gobierno en mantener distintas expresiones para, yo diría, engatusar un poco a la gente, porque creo que la democracia cristiana, quienes están negociando, tienen clarísimo desde un comienzo, especialmente los sectores vinculados a la dirección, todo lo que es CIEPLAN, tienen clarísimo que este modelo no hay que modificarle ni siquiera una coma. Que incluso, y aquí quiero entrar en una materia que me parece altamente compleja, el que se genere un ente público para que administre el 4% tiene muchas más complicaciones y la ciudadanía debe saberlo. Especialmente que estamos en la radio que piensa, en la Radio Universidad de Chile. Es muy importante. Esto puede ser un peligro, porque yo soy de los que estoy convencido que un 4% administrado por un ente público en un plazo de 8 años, que es la gradualidad, va a tener tan poco impacto y la expertise que van a tener estos burócratas públicos de este nuevo órgano que no tiene claridad, va a ser posible que la rentabilidad en este primer periodo que obtengan las AFP pueda ser mayor que el que obtenga este ente público. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al final, ¿qué se va a lograr? Que la ciudadanía logre convencerse de que los entes públicos, los organismos públicos no sirven, que todo lo privado es lo que puede resolver los conflictos. Es decir, por esta vía, validar a las AFP, consolidar a las AFP. Eso es lo que se busca con este 4% en un ente público. Lo que se busca, y deben saberlo los auditores, es consolidar el sistema privado de pensiones que está hoy día en bancarrota y que está cuestionado por todos los organismos internacionales, incluida la propia OIT. No sé si te parece que eso es el peligro más grave que corremos, porque las pensiones no van a mejorar. Exactamente. De hecho, hay dos elementos que permiten corroborar lo que tú dices. En primer lugar, este ente público va a cobrar una comisión adicional por administrar el 4%. O sea, no deberíamos decirlo nosotros, pero en ese sentido matemáticamente conviene más que la AFP. Si es que nos vamos a mantener en cuentas individuales lógica, y seguimos en el desastre previsional, mejor que nos saquen un poquito menos y suframos un poquito menos. Bueno, Marco, y qué bueno, Carolina, mira, porque este es un debate. Los sectores de derecha, los que defienden el sistema de cuentas individuales de capitalización, que están prisioneros de un dogma, porque no les interesan las pensiones, porque ellos ven... Ni la solidaridad, no, ni el lo bien absoluto, común, y cada son uno coherentes, se rasca con sus uñas. son coherentes menos del 10%, porque solamente un 5,6% de los actuales cotizantes, de los actuales afiliados, perdón, tiene menos de 100 millones de pesos, o sea, más de 100 millones de pesos. Solamente un 5,6%. Solamente un 5,6%. Lo que no es garantía que tienen buenas pensiones, porque entre 100 y 150 millones, dependiendo de muchos factores, tú puedes llegar a una pensión de 500.000, 600.000 y va a bajarse por retiro programado. Lo que sí hay un pequeño grupo, quizás menos del 5%, de gente que ideológicamente cree en esto, creen que la capitalización contribuye al mercado de capital, etcétera, etcétera. Esa gente está convencida que esta propuesta es mala. La gran mayoría de nosotros está convencida que es malo. ¿Quién está convencido que es buena esta propuesta del ente público? La democracia cristiana y algunos socialistas. Y algunos PPD que se abstienen, como el diputado Jiménez, que igual que en la reforma al Estatuto Joven, también se abstuvo, o sea, no toma posición y trata de tener una relación fraterna con los sindicatos, pero finalmente después le da vuelta a la espalda. Claro, ahora
en el fondo uno entiende en términos de estrategia política, el gobierno lo que hace, ellos quisieran profundizar el sistema, o sea, derechamente que las AFP administren 15, 16 puntos, Claro. pero se suaviza con estas medidas y finalmente nadie queda contento. Claro. Pero, entre comillas, o sea, alguien que quiere llevarse todo el país para la casa se va a seguir llevando el 80% del país. Ese es su nivel de descontento, que son los grupos Sí. económicos. Pero claramente, primero, como retomando lo que conversábamos, la DC negocia algo que era imposible de lograr, o sea, inyectar solidaridad completa a esa administración del 4%. Ujú. Y ahora el Partido Socialista y la abstención del PPD vía Tucapel Jiménez también tienen su esperanza, ¿no? Esperanza, no sé cómo negociar con esperanza, colocada en que aparezcan puntos adicionales al 4% que vayan a seguros sociales. Y el gobierno dice, puede ser, vamos a ver, ¿y cómo poder poner, no sé, cifrar las esperanzas en alguien que cree en otra cosa y dice, puede ser, vamos a ver? Porque cuando a la democracia cristiana le dijo, vamos a ver, puede ser que el ente público administre solidaridad, le dio un portazo. Claro. Entonces no tiene ningún sentido negociar con un gobierno que solo se va a mover en el ámbito de la mercantilización, más o menos abusos. Así lo hizo con el CAE, ¿no? Ujú. Con el CAE lo que hizo fue bajar la tasa de interés de un 6 a un 2% y se movilizó todo el país. Para lograr un nivel menos abusivo de mercado, tuvimos que movilizar a todo un país. Correcto. Entonces imagínense en la discusión que estamos ahora, que Es es una discusión de terrible. modelo completo. Así es. Sí. Oye, Bueno, el gobierno plantea y dice que vende esta iniciativa como un gran avance para las mujeres y la clase media, así como un eslogan que se repite constantemente. ¿Qué hay de eso, Marco? ¿Hay mejora para la clase media, para las mujeres en esta reforma, pseudo reforma de pensiones? A ver, en primer lugar, ellos utilizan el concepto de clase media, que es espurio, ¿no? sí. Hablemos quizás de sectores medios, y cuando ellos hablan de sectores medios, en general quieren apuntar a aquel grupo que no está en el pilar solidario, o sea, que no pertenece al 60% más pobre, pero que no es del 20% más rico, ni el 10% más rico. O sea, hace como cuarto quintil. Ya. ¿Ya? Pero la estructura de este subsidio a los sectores medios, a la clase media, está hecho de tal manera que requiere tantos años de cotización y requiere un nivel máximo de pensiones que va a terminar llegando solo al grupo más rico de los pensionados, más ricos entre comillas, aquí no hay ricos en el mundo de los pensionados, No, claro. ¿no? Hay pensiones malas y menos malas. Porque se condicionan los beneficios a ciertas conductas que no son la que tenemos hoy día para cotizar las mujeres, porque cotizamos Exactamente. menos. Para los sectores medios, para los sectores medios, para los ¿cierto? sectores. Para los sectores medios. No va a llegar a los sectores medios. ¿Cuánto cotiza la gente más o menos en Chile? Hoy día, en promedio, una trayectoria laboral está en torno a los 20 años, ¿no? Ya. 22 años hombres, 16 años mujeres aproximadamente. Ese es el promedio, 20, 19. ¿Y las pensiones que estamos teniendo? Las pensiones que estamos teniendo, datos fresquitos, se jubilaron 11.000 personas en mayo y la mitad de esas personas con su ahorro y con la rentabilidad que les entregó la AFP Los fondos, claro. sacaron menos de 52.000 pesos. 52.000. La mitad. Eso es lo concreto. Menos Lo 52.000. correcto para quienes nos escuchan, eso es lo concreto. Lo correcto son datos de la Superintendencia de Pensiones, no son datos que aquí Marcos Inventado. trae inventados. La gente que escucha para que vayamos justamente mejorando el nivel y el debate, tiene que cotejar esta cifra cuando tenga dudas, sospechas. Bueno, están los datos, va a la superintendencia y los coteja. Entonces, si Marco ha mentido, ha entregado información, que son públicas además, él las puede cotejar. Pero es muy importante lo que estaba señalando para quienes nos escuchan. ¿Qué va a recibir esta suerte de anuncio grandilocuente que es la clase media, estos sectores medios? ¿Qué van a recibir las mujeres en primer lugar? Para que le podamos explicar a la gente. A ver, este subsidio a los sectores medios está diferenciado entre los actuales pensionados y los futuros pensionados. Ya. Para los actuales pensionados, que padecen una crisis previsional gigantesca y están endeudados, deben seguir trabajando. Son 1.800.000, casi 2 millones de personas. Si sumamos a los del IPS, claro, esto no se mueve prácticamente en nada, porque hablar de 20.000 o 30.000 pesos es un insulto. En el ¿no? mejor de los casos. Exacto, cuando estamos hablando de pensiones de 100.000 pesos. ¿Qué pasa? Para las mujeres, en el mejor de los casos, para las actuales pensionadas, van a poder subir su pensión, en el mejor de los casos, en 27.000 pesos. Eso que lo 1 hace. UF aproximadamente. Por favor. Y En los el mejor de hombres, los casos. en el mejor de los casos, 22.000 pesos y fracción, 0,8 UF. ¿no? Eso significa que los actuales pensionados, aunque hayan cotizado 45 años y queden bastante lejos del umbral mínimo de cotización que exige este proyecto, que en régimen, como en 6, 7 años más, va a ser 22 años para los hombres y 16 años para las mujeres, pero parte con 26 años para los hombres y 20 años para las mujeres, aunque tenga 45, 50 años de cotización, va a ser máximo 27.000 pesos para las mujeres, De mejora. 22.000 pesos para los hombres. Eso nada más, que es Nada bueno más. que la gente lo sepa, quienes Nada nos más. están escuchando, para los jubilados actuales, todos los actuales pensionados, no hay más que eso. Exacto. Y para
el 2070, ¿no? Cuando no sabemos si vamos a existir como humanidad, Ujú. lo que promete este gobierno es que para las personas que tengan más de 30 o 35 años de cotización, Ujú. que cuando uno ve las densidades actuales son un 3%, un 2% de los cotizantes, ya ahí se pueden observar aumentos de mayores a los 70.000 pesos, 80.000 pesos, pero va a ser un grupo minúsculo. Claro. Por tanto, este subsidio no llega a los sectores medios, y para las mujeres, las únicas mujeres que se van a ver beneficiadas con aportes un poquito más sustanciales, que tampoco van a resolver sus problemas, o sea, pasar de 100 lucas a 180, claro, se agradece, digamos, pero no nos saca de la No es pobreza, una solución real. va a ser para el 1,5% de las mujeres. Y estamos hablando además de beneficios que son subvencionados, son solventados por la AFP o son solventadas por impuestos generales. No, esto va a ser solventado por impuestos generales, o sea, O sea, es impuestos- recarga al propio país nuevamente, Exactamente. no a la empresa AFP. son a los mismos trabajadores y trabajadoras. Tenemos un Qué sistema tributario que aquí es importante hacer las relaciones, regresivo, donde la principal fuente de financiamiento es el IVA, impuesto indirecto, que para las personas que no tienen capacidad de ahorro, porque no tienen más plata, ¿no? Claro. Que es la mayoría de la población chilena, todo lo destinan a consumir bienes y Exacto. servicios, y por lo tanto tienen una tasa de 19% de impuesto. En cambio, los más ricos enfrentan el IVA, pero como lo enfrentan en la mitad, un 30% de su ingreso, y tienen capacidad de ahorro, con el resto evaden, eluden, Claro. tienen extensión Y tributaria ahorran. y ahorran. Exacto. Por tanto, el pilar solidario se financia por los trabajadores y trabajadoras de Chile. Uf, es Vamos a una terrible. pausa, compañera. Vamos a ir a una pausa a tomar un poco de energía, vamos a traer a Puerto Rico que está movido, entonces vamos a escuchar de Calle 13, El Hormiguero. Bueno, estamos de vuelta aquí en Radio Universidad de Chile, transmitiendo por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y su señal online, y por streaming a través del fanpage Canal Punto Social. A todos los auditores, bueno, muy importante que sigamos difundiendo estos espacios con el objeto de mejorar y desarrollar el debate tan necesario en nuestro país. Carolina. Queremos invitarles este próximo viernes 26 de julio, fecha importante, desde las 11 de la mañana y hasta las 24 horas estaremos haciendo la corrida de los patipelados y patipeladas por No Más AFP. Queremos invitarles a todos y todas a participar, a ponerse las zapatillas o a caminar. Vamos a hacer un acto bien importante, bonito y que nos congrega, que tiene que ver con marchar o caminar o trotar ininterrumpidamente alrededor de la moneda, demandando entonces como ciudadanía toda el fin de este sistema tremendo que nos oprime, que nos lleva a la miseria, para avanzar a un verdadero sistema de seguridad social. Así que viernes 26 de julio, desde las 11 de la mañana, nos reunimos en Morandé con moneda para trotar y correr por la corrida No Más AFP. Bueno, creo que retomemos el debate que había quedado un poco pendiente. Marco, creo que es re importante insistir con la gente para que tenga claridad acerca de que quienes nos oponemos a esta reforma en lo absoluto estamos asumiendo una postura caprichosa, muy por el contrario. Creo que quienes queremos reforma al sistema de pensiones hemos sido nosotros, la coordinadora No Más AFP, que durante muchos años viene bregando porque hayan cambios estructurales, cambios importantes, cuyo único norte, cuyo único objetivo es que la gente, nuestro pueblo, los hombres, las mujeres de trabajo, tengan dignidad al final de su vida activa. Por eso hemos peleado tanto tiempo y por eso nos oponemos a esta contrarreforma que no reforma nada, que mantiene el sistema intacto, y lo que es más grave, las próximas y futuras generaciones están en peores condiciones que las actuales miserables pensiones de quienes están hoy día sufriendo el embate de este sistema. Así que me gustaría que pudiéramos refrendar más el tema, porque el gobierno ha usado mucha propaganda que esto mejora a las mujeres, mejora a los actuales pensionados. Claramente, como decíamos en otras instancias, si uno mejora el salario mínimo en $1, 301.000 pesos más que 301.000. Claro. Pero eso no tiene ningún sentido. Lo que hace la coordinadora No Más AFP es bregar por el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Los pensionados somos todos. Claro, Vamos a ser, son pensionados ahora nuestros Sí. abuelos, nuestros padres, seremos nosotros mañana. Esto no es una pelea sectorial, y Claro. por tanto es un debate estructural. Y por lo mismo, cuando se nos prometen mejores pensiones, esto ya se hizo hace 40 años atrás. Ya hubo alguien que nos prometió buenas pensiones, que curiosamente era el hermano del actual presidente, Paradójicamente. y nos dijo cosas increíbles. Nos dijo que si la rentabilidad promedio del sistema era 5%, y ha sido Claro. 8%, ¿no? Si Claro. era Exacto. 5%,
y cotizamos regularmente, íbamos a sacar no el 70% de nuestro último salario, sino el 80%. Imagínate. ¿no? Y hoy día estamos en el 20%, la mitad tiene menos del 20% y sube un poco con el parche del Estado, con el subsidio Con del subsidio Estado, de cargo al y la Estado. solidaria. Entonces aquí esto parece, ¿cierto?, como una comedia y tragedia al mismo tiempo. 40 años después, el hermano de José nos vuelve a hacer una promesa y nos dice, ahora a mí, yo soy un hermano distinto, créanme, Claro. ¿no? Y tenemos que creerle, y cuando uno revisa los datos, porque no se trata de, ni siquiera nos vamos a meter en las intenciones de las personas, si cuando uno revisa los datos y las propuestas, esto no da. O sea, la crisis previsional continúa y se agrava. Entonces no puede ser que una persona que nos esté escuchando, cualquier persona, le guste o no le guste el modelo o lo que sea, quiera tener bajas pensiones en su futuro. Este es un tema material, es un tema estructural que cruza incluso ideologías, ¿no? Entonces, quienes ideológicamente se aferran al sistema, materialmente van a tener que ceder en algún momento, porque ellos mismos, sus tíos, sus abuelos, sus papás, van a experimentar las graves consecuencias de no tener un sistema de pensiones. Esta promesa para 40 años más, de mejorar en 40% las pensiones, porque yo ahorro 40% más, como dijimos hace un rato atrás, no se va a poder cumplir porque las tasas de rentabilidad, si somos optimistas y se mantienen en relación a la última década, va a ser que la persona que cotice a 14 va a sacar menos pensión que el que cotizó 10 y se pensionó hoy día. Claro. Entonces no tiene sentido y eso no está en el debate, increíblemente. Y se olvida esta gente que defiende esta propuesta que el propio Rodrigo Valdés, que se ha convertido hoy día en el gurú de las AFP, hoy día representa la Confederación de la Producción y el Comercio, fue el ministro regalón de la presidenta Bachelet, transmitía junto a todos los sectores, claro, que un punto menos de rentabilidad en un periodo de 30 años implicaba un 20% menos de pensión. Bueno, vamos a tener 4 puntos menos de rentabilidad en los próximos 40 años. Entonces, si somos optimistas. Claro, si somos optimistas. Entonces, las propias proyecciones del gobierno están por debajo del 4%, por debajo del 5%. Entonces, el gobierno sabe fehacientemente que este sistema no va a mejorar las pensiones, pero está gobernando para consolidar un modelo. Esta reforma es para tapar la demanda, para callar un clamor ciudadano que es evidente ante la tremenda injusticia que significa. Lo grave es que con la mano, además de socialistas, eso es lo problema. Marco, queremos preguntarte algo porque por las redes circula mucha información a propósito de Felices y Forrado y qué sé yo, y se habla de una especie de corralito y hoy día se está llamando a refugiarse en el fondo de cuestión que nosotros como coordinadora hemos planteado desde hace mucho tiempo atrás. Y también, y la segunda pregunta tiene que ver con esto que se plantea desde algunos medios de redes sociales, que el presidente Piñera redujo en un 20% las pensiones hace poco, y bueno, sobre esos mensajes que de repente son un poco enredados, queríamos saber qué dices, qué opinas tú. Claro, son medias verdades. En primer lugar, es muy distinto el llamado de la coordinadora a refugiarse en el Fondo E, que es un llamado político, que es un llamado por el bienestar de toda la ciudadanía, versus un llamado de una institución que tiene un negocio y que es como la discusión del CAE. O sea, nos dicen cambiémonos de fondo para que saquemos un poquito más de plata, pero no hay un cambio del sistema de pensiones. Entonces, está en esa ideología. O sea, nos bajaron de 6% la tasa del crédito con el de Estado 2, pero estamos con el mercado. Aquí no hay, de esa institución no hay ninguna apuesta por la seguridad social, sino que es una apuesta paramétrica del sistema de pensiones. Entonces, las medias verdades tienen que ver con que efectivamente, algo difícil de entender, las personas que en Chile se jubilan tienen dos posibilidades, también hay una mixta, dejar su plata en las AFP, esa modalidad se llama el retiro programado, y ahí los riesgos de longevidad, o sea, vivir más años de lo que yo esperaba, y los riesgos de la rentabilidad, vale decir, de la plata que yo tengo acumulada, que en vez de que crezca, baje, lo sufre cada persona. Y la otra posibilidad es que yo diga, yo no quiero no quiero sufrir tanto riesgo y voy a traspasar esos riesgos, el de longevidad y el de rentabilidad, a una compañía de seguro. Y ahí compro una renta vitalicia. Y lo que me asegura esta compañía es que me va a pagar una pensión que se reajusta por el IPC a través del UF hasta que yo me muera, independientemente si mis fondos me alcanzaban o no para eso. ¿Qué pasa? Que el retiro programado tiene que simular una rentabilidad para el futuro, para saber si yo junté 50 millones, ¿para qué pensión me alcanza? Bueno, eso depende de cuánto rente esa plata en el futuro. Y por tanto simulan, ¿cierto? A través de una serie de vectores y elementos. Claro, la tasa de interés. La tasa de interés técnica del retiro programado. Entonces lo que pasa es que en las últimas semanas, en Chile se bajó la tasa de interés de manera importante, de 3% a 2,5%. Las tasas de interés en el mundo vienen bajando. O sea, las tasas de interés o la rentabilidad en general viene a la baja. Entonces, lo que hace, en este caso, el fiscalizador
es corregir la tasa de interés técnica de 2,95, que ya se había bajado de 3,18 a 2,38, y eso sí tiene un efecto Un impacto en las pensiones, pero va a depender en qué fondo tenga la plata la persona pensionada, que solo puede tenerla en 3 fondos, porque ahí no se le deja a la persona tenerla en el A ni el B. En el C, que es de riesgo medio, en el D o en el E, que es el fondo más conservador. Entonces las personas que tienen la plata en el fondo D, como ha tenido alta rentabilidad en esta pasada, no van a perder en estricto rigor, pero sí pueden perder en el largo plazo cuando esas rentabilidades se pierdan. Entonces sí hay un efecto en las pensiones, pero nadie puede asegurar un monto exacto en estos momentos, ¿no? Como tirar cifras así al voleo 20, no, 8. Además que esto siempre ha estado contemplado en la norma, si esta es otra más de las profundas aberraciones que contempla este sistema. Este es un sistema de cuentas individuales y por lo tanto todos estamos sujetos a factores que no controlamos. Y por lo tanto nadie podría espantarse hoy día porque una vez más se descubre que hay un ataque fundamental a las pensiones, pero estos ataques van a venir permanentemente en contra nuestra, porque si se derrumba la bolsa en Nueva York, en Londres, tienen impactos directos en el fondo de pensiones y en nuestras propias pensiones. Entonces, este sistema es el que está colapsado, como bien decías tú, y además que este sistema ha sido absolutamente cuestionado por organismos internacionales como la OIT. Los sistemas de privatización están de vuelta. Tuvimos un encuentro importante el día lunes 8 acá en Santiago con especialistas destacados de distintos países del mundo, que confirmaron la tesis nuestra. Los sistemas de seguridad social en el mundo requieren de ajustes. Nadie dice que no hay sistema perfecto, pero todos los sistemas cumplen con un principio fundamental, que es de la solidaridad. Con solidaridad se pueden abordar todas las complejidades. Social. Exacto. Pero la seguridad social tiene ese principio, que es la solidaridad. Y acá nos dicen, no hay solidaridad, es capitalización individual, ráscate por tus propias uñas. Eso es un desastre y está comprobado. Tenemos en línea al compañero Alex Zafier, que es dirigente nacional de la FEMPRUS, de los profesionales universitarios de los servicios de salud allá en Osorno, y que además es nuestro vocero de la coordinadora No Más AFP. Y queremos conversar con él respecto de la situación que está viviendo toda la comunidad osornina, que está sin agua potable hace más de 9 días. ¿Lo tenemos en línea, Ale? Sí, hola, buenas tardes. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas Bienvenido, tardes. un gusto poder conversar contigo. Sí, un abrazo, compañero. Estamos aquí con Gracias. con Marco y con Carolina, preocupados justamente, bueno, primero expresar nuestra absoluta solidaridad con el pueblo de Osorno, con todos nuestros amigos, nuestros compañeros, contigo en particular, que has jugado un rol importante en los últimos años, y bueno, manifestarte nuestra absoluta, insisto, solidaridad, y preguntarte cómo está el estado de ánimo, cómo está la población, cómo están sufriendo las consecuencias de este desastre ecológico. Puede ser un desastre que en una ciudad tan grande como Osorno tengan que soportar 8 o 9 días ya sin agua. Exacto, es casi un poco ilógico pensar que a estas alturas de modernización y de privatización que tenemos en este país tengamos situaciones en las cuales más de 180.000 personas no cuentan con un servicio básico como es el agua potable durante, bueno, en un inicio 5 días, y a la fecha llevamos casi 7, 8 días ya sin el suministro de agua potable continuo. O sea, es algo de lo cual son muchos los osorninos que hoy día, o sea, que el día de ayer se manifestaron en la calle. No sé, mira, no podemos calcular realmente la cantidad de gente que fue. Hay bastantes fotos aéreas que se tomaron y donde se demuestra que eran 4 o 5 cuadras de gente marchando y protestando, desde adultos mayores, ancianos, viejos, trabajadores de derecha a izquierda. O sea, yo creo que este tema no es transversal. Así es. Bueno, el agua es un derecho fundamental, lo discutíamos al comienzo de este programa. Estamos con Marco y nos acordábamos que ESAL, esta empresa que ha sido absolutamente negligente para garantizar este derecho, pero en todo caso no es la culpa de ESAL, es que creo que hay que decirlo. La culpa es del Estado chileno, que renunció a garantizarle a los chilenos, a las chilenas, un bien tan preciado como es el agua. No perdamos de vista que el año 97, bajo la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, comenzó el periodo de enajenación, que Guillermo Pickering, un demócrata cristiano que fue subsecretario de Obras Públicas en este país, posteriormente pasó a ocupar la presidencia de esta empresa. Es decir, hay un contubernio absolutamente reñido con la ética. La ética a esta gente le interesa muy poco, pero además, hay que decirlo en el marco del debate que estamos teniendo por pensiones, ESAL se financia con ahorro provisional de los trabajadores chilenos. Esta es la ironía. Es decir, los trabajadores chilenos, las chilenas que nos están escuchando, colocamos humanidad todos los meses, nuestra vida,
¿Para qué? Para financiar a estas compañías que transgreden derechos fundamentales a nuestros propios compatriotas, a nuestros propios compañeros, a los habitantes de este territorio importante. Estamos hablando de 180.000 personas, no estamos hablando de una pequeña aldea que se cortó. Todos sabemos cuando se nos corta el agua un día los problemas que tenemos, imagínense 8 días. Pero lo que fuera, Luis, aunque fuera una localidad pequeña, estamos hablando de una comuna grande, estamos Claro. hablando de hospitales, de consultorios, de servicios de salud que hoy día no tienen agua potable. Exactamente, tenemos prácticamente todas las dependencias públicas cerradas a la fecha, porque no hay agua potable, solamente están funcionando los hospitales de alta complejidad, ya que tienen sistemas autónomos de captación de agua, y además de eso, gracias al apoyo de las comunas aledañas, que a través de camiones cisterna han ido inyectando, ¿cierto?, agua potable a los sistemas del hospital base, para que puedan mantener en caso de urgencia hospitalizados y los servicios mínimos que se requieren, ¿cierto?, como hospital de alta complejidad, o sea, el hospital más importante acá en la comuna. Ahora también se ha subsanado un poco con derivaciones a hospitales del área. Nosotros contamos con 5 hospitales adicionales, donde también se han hecho derivaciones a algunos pacientes para poder apalear un poco la situación que está ocurriendo en Osorno. Ahora, sin ir más allá, yo también ahí me sumo un poco a las palabras de Luis respecto a que la responsabilidad de la administración, que hoy día no ha dado señales claras realmente de cuándo va a ser la solución definitiva. Yo creo que esa es la molestia más grande que tiene hoy día la ciudadanía osornina. En un principio nos dijeron 48 horas, después de las 48 horas se transformaron en un día más, en 2 días más, terminamos en 5 días, donde hay muchas personas que hoy día sienten la suspicacia, entre comillas, de parte de la administración y también de SAL, en que lo único que hicieron fue cortar este tema como catastrófico de zona de emergencia, diciendo que el agua estaba puesta para cortarla nuevamente al día siguiente y continuar hoy con fecha incierta de cuándo va a retornar el servicio a total capacidad. Hoy, según el informe de SAL, tenemos aproximadamente un 72% de la ciudadanía cubierta en Osorno, que estaría con agua potable a la fecha, pero las zonas más importantes, por decirlo, lo que es Rahue, Franque y la zona centro, todavía permanecen con corte de agua continuo y con ventanas, si no me equivoco, hoy día fue entre las 6 y las 8 de la mañana y las siguientes entre las 21 y las 23 horas. O sea, comprenderán que estar con esas tremendas ventanas o sea, sin agua, es gigantesco. Ahora, ESAL también tiene una responsabilidad grandota. No es la primera situación que vivimos acá en la 10ª región respecto a problemas con ESAL. Hace un tiempo atrás fue de público conocimiento que en Puerto Varas se vertieron varios litros de aguas servidas directamente sin tratamiento en el lago Yanquihue. Y a su vez también en la zona de los Muermos también hubo vertimiento de aguas servidas que causaron ahí un impacto ambiental. No, eso fue en los Muermos, Puerto Montt. Exactamente. Entonces, son varias las fallas que ya esta empresa ha cometido. Hoy el pueblo osornino está solicitando de sobremanera que SAL tiene que caducarse el contrato, después un convenio que por muchos años, y que efectivamente tiene que ser el Estado el que tiene que tomar manos y cartas en el asunto. Yo creo que ya estamos cansados como ciudadanos de que nos vendan el cuento de que la administración privada es mejor que la administración del Estado. Cuando simplemente hay una catástrofe, los privados dicen, se nos escapó de las manos, que venga el gobierno y solucione el problema. Así es. Entonces yo creo que ahí hay un tema de fondo. La ciudadanía osornina ha despertado. Yo creo que ayer en la marcha tuvimos como 3.000 personas marchando, y se programa una para mañana también a las 18 horas, dependiendo de cómo continúan las cosas, pero yo creo que el panorama, por lo menos hasta el día lunes, es incierto. Bueno, te mandamos todo el apoyo, todo el abrazo. Yo creo que es muy importante lo que tú has dicho, que más allá de toda la contingencia, que por supuesto nosotros esperamos que sean indemnizados, las familias, las pequeñas empresas que han sufrido no solo la falta de agua, sino también no poder tener el sustento en sus hogares con todas estas condiciones adversas, pero que el pueblo de Osorno y que todo Chile nos levantemos por la nacionalización del recurso agua, que es elemental y vital para la ciudadanía. Así que mucha fuerza a todo el Nehuen, compañero, ahí. Ya. Bueno, gracias, digo, que siga ahí muy bien el programa. Saludos Luis, saludos Marco, saludos Carol. Chao. Bueno, continuamos con Marco en el debate tan importante por las pensiones. Marco, una pregunta que está circulando con mucha fuerza es justamente la posibilidad de que, dada la crisis financiera mundial, se ha comentado un poco la eventual posibilidad que las compañías de seguro
producto que están manteniendo un retorno de sus inversiones bastante bajo, tengan complejidades para hacer frente a los compromisos adquiridos en el pago de determinadas, que hay que decirlo claramente, no con el objeto de alarmar, sino que preguntarnos si es posible. Los compromisos adquiridos por las compañías de seguro respecto a pagar pensiones en renta vitalicia son un riesgo permanente. Nadie puede asegurarnos a nosotros, nadie puede asegurarle a los auditores que las rentas vitalicias están garantizadas de por vida, porque las compañías de seguro especulan, invierten también en papeles financieros, en instrumentos financieros, y estos están sujetos también a riesgo. ¿Qué has sabido de esta información que se comenta un tanto en las redes? En general, siempre tenemos la información sobre las platas que administran las AFP, que son 218 mil millones de dólares, 77% de la economía chilena, el PIB. Es mucho dinero. Pero como las pensiones no terminan con la AFP, sino que está la modalidad de la renta vitalicia, las rentas vitalicias tienen que provisionar lo que se conocen como las reservas técnicas, que es justamente lo que dice Luis. Ellos tienen que pagar pensiones hoy día y en 5 años más, en 10, en 15, en 20 años más, provisionar esas platas y tienen que calibrar qué rentabilidad pueden ir obteniendo con ese dinero. Y en la medida que la tasa de interés justamente va a la baja y ellos provisionan de manera más optimista o más pesimista, eso puede decir que sus compromisos de pago, que serían sus pasivos, sus compromisos de pago, son muy altos en relación al patrimonio que ellos manejan. Y por tanto, si es que tenemos alguna crisis económica y esta situación para las compañías de seguro que manejan 54 mil millones de dólares en reservas técnicas, 20% más del PIB. O sea, todo. Por eso es que el Entre sistema los dos maneja la suman economía chilena todo. completa. Claro. Una crisis económica leve, no fuerte, leve, efectivamente puede estresar aún más la situación financiera de las compañías de seguro y podemos tener una situación complicada a la hora de que no tengan los flujos para pagar las pensiones, incluso si es que la situación se complica, pudieran llegar a un estado de quiebra en algunos casos. Entonces, lo que pasa es que lo que conocemos del sistema de pensiones versus cómo opera el sistema financiero, que no deberíamos estar hablando de eso, esto es seguridad social, debería ser, claro. Y no tasa de interés, cámbiate al fondo D, al E, monitorea Wall Street, eso no deberíamos estar hablando. Correcto. Terminamos hablando de eso, ¿no? Y lamentablemente tenemos riesgos importantes y que hay que estar monitoreando. Una muestra más de que hay que apurar el tranco para cambiar este sistema y absolutamente claro de que la actitud de estos congresistas que validan una propuesta que no reforma va en la dirección opuesta. Y a diferencia de lo que decía Tironi, quienes se saquen la foto justamente en esta reforma, dejemos de seguir apoyándole. Les vamos a pasar la cuenta. La ciudadanía tiene que sacar del Parlamento a quienes le dan la espalda a la ciudadanía y el pueblo, todo tiene que levantarse, organizarse y por eso le invitamos a la corrida caminata el viernes 26 de julio, desde las 11 de la mañana a la hora que quiera, vaya, participe, corra, trote, demos una vuelta a la moneda, generemos la fuerza suficiente para mantener vivo nuestro movimiento, para mantener la demanda clara. Le vamos a decir a Piñera, no más AFP por un verdadero sistema de pensiones. Y ya estamos cerrando el programa, se nos ha ido el tiempo volando, no nos vamos a ir sin recordarles si es que no ha hecho de votar en www.plebiscitotpp.11.cl porque hay que manifestarnos también con esa herramienta, decir no a estos tratados de libre comercio que no integran pueblos, sino que solo la opresión de las grandes transnacionales que oprimen nuestros derechos sociales. Rápido. Gracias, Marco, por la presencia. Sí, muy Marco, un beso. Muchas gracias por contar contigo. Muchas gracias.